Muy buenos días y bienvenidos a esta tercera y última jornada de CADE Ejecutivos 2025, donde tendremos el esperado bloque electoral. Bajo el lema Firmes en la acción por la patria, seguiremos hoy también dialogando y esperamos escuchar propuestas de los candidatos en los 5 ejes que marcan los desafíos nacionales: crecimiento de la economía, seguridad, justicia, salud y educación. Como han notado por la música y los visuales, hoy estamos festejando nuestra identidad costeña. Y queremos recordarles que hoy recibirán en su correo la encuesta de satisfacción de CADE. Para nosotros es muy importante escuchar sus opiniones, por lo que les pedimos por favor que se tomen unos minutos para contestarla y no se olviden de calificar las sesiones y a los expositores. Como hemos repetido cada mañana, CADE Ejecutivo siempre ha promovido el diálogo por el Perú y le solicitamos entonces mantener las buenas formas y respeto hacia todos los expositores y conductores del programa, y que aun cuando tengamos posiciones divergentes y en esa misma línea, una vez iniciada la sesión, el ingreso y salida será solo por las puertas posteriores para no interferir con el buen desarrollo del programa. También queremos agradecer de antemano a los expositores, panelistas y también a los candidatos por respetar estrictamente el tiempo que se les ha asignado y sobre el cual han sido debidamente informados para sus intervenciones. En el escenario van a tener un reloj visible que marcará el tiempo y al finalizar ese tiempo se encenderá una luz roja de aviso. Si la intervención continúa, yo, Alejandra Costa, la maestra de ceremonias, emitiré un segundo aviso y en caso de que se persista el exceso, el micrófono será desactivado. Agradecemos a todos su comprensión y colaboración por respeto a todos los asistentes y participantes del programa. Ahora sí, sin mayor dilación, iniciamos el día con la sesión Análisis Electoral. En este panel en el que vamos a escuchar un análisis sobre las perspectivas respecto a las elecciones del próximo año, invitamos al escenario a Pablo Bustamante, director de la AMPADIA, para conducir la sesión, a Sebastião Mendonça, presidente del Centro Wiñac, a Urpi Torrado, gerente general de Datum Internacional, y a Rolando Arellano, director ejecutivo en Arellano Consultoría para Crecer. Adelante, Pablo. Muy buenos días a todos, gracias por asistir. Les deseo un muy mejor Perú que tenemos que construir juntos. Yo voy a dar solamente 3 o 4 láminas para dejar espacio a este importante panel que tenemos hoy día con nosotros. Tenemos a Sebastião Mendonça de Wiñac, a Urpi Torrado de Datum y Rolando Arellano. Los 3 son investigadores del Perú, de análisis diferentes, profundos, complementarios, que va a ser muy interesante escucharlos. Yo quiero solo decirles que nos quedan probablemente unos 20 años para convertir nuestras riquezas en prosperidad. Hasta ahora no logramos hacerlo. La siguiente. Ayer, Lucho Carranza nos mostró el éxito de este programa de las agroexportaciones. Esta es una de nuestras riquezas. Tenemos muchas más: minería, turismo, energía. Tenemos muchas posibilidades. Pero, ¿qué cosa hemos hecho? Veníamos bien a principios de siglo. Ahí tenemos ese proceso de crecimiento que llega hasta 9.1% en el año, y de ahí viene la frenada. Desde el 2011 viene una frenada profunda y hemos terminado en un 3% de crecimiento con pronóstico continuo de 3% por delante. Una lástima para un país lleno de oportunidades. Ayer, Cayetana Álvarez de Toledo nos dijo que no hay nada más importante que la política. Las decisiones que toman los políticos
nos afectan en todos los espacios de nuestra vida. Y los mejores ciudadanos hemos abandonado la política. Ella nos ha hecho una invitación a reflexionar, porque un futuro de prosperidad depende de que participen los mejores peruanos en la política. Hoy día vamos a ver luego el análisis de las presentaciones de algunos de los candidatos. Lamentablemente otros no van a poder asistir, pero es muy importante que revaloremos la política. Hoy día nadie confía en los políticos, con razones valerosas, afuera y acá. Pero creo que es el momento de retomar un esfuerzo de participar en la construcción de un futuro que nosotros queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Sebastián, tu turno. Gracias. Ya, muchas gracias. Ya, la presentación. Ya, mientras cargan la presentación, quisiera comenzar explicando que comparto 100% la reflexión de que la política es lo más importante que se puede hacer en este país en las próximas décadas y que el futuro de Perú depende realmente de las decisiones políticas que se tomen. Nosotros no vivimos en Bélgica, nosotros no vivimos en Finlandia, nosotros no podemos dedicarnos solo a nuestros negocios. Nosotros tenemos que pensar que nuestro destino de largo plazo depende de las decisiones políticas que se están tomando hoy y en los próximos años, y que sí es fundamental estar consciente de este punto. Vamos a presentar a ustedes algunos análisis que hemos hecho. Ya. Primero, quisiera explicar que el Perú parece políticamente caótico, pero no es tan caótico como parece. El Perú tiene algunas características estructurales de largo plazo que se reproducen, ¿ya? Y que si uno mira detrás de ese aparente caos, va a encontrar ciertas tendencias y ciertas características estructurales. Este aquí es un análisis que ustedes pueden ver del voto de la izquierda en este siglo, ¿ya? Una característica que tiene el voto de la izquierda es de que normalmente crece en los últimos meses. Cuando en las encuestas, ahora, a los 6 meses, dice 37% de indecisos, 30% de indecisos, esos son los izquierdistas que todavía no seleccionaron su candidato. Gran parte de esos indecisos, ¿ya? No es que no tienen ninguna idea por quién van a votar o por qué corriente van a votar. No tienen idea de quién es el candidato específico. Y en la lista no lo encuentran, ¿ya? Pero si observamos las tendencias, siempre es creciendo en los últimos meses el voto de la izquierda. La otra cosa importante de ese cuadro es el siguiente. Si ustedes observan las elecciones de los diversos años, ¿ya? El de abajo, da para ver aquí. Vamos a tomar. No da para leer, disculpen. Sí. Voy a pasar al siguiente de la derecha para poder contrastar. Ahí está. Mire. Este es el voto de la derecha del 2006 al 2021. ¿Está bien? El peor momento de la derecha en el Perú fue el 2021. Esas son la votación de la derecha sumada, todos los candidatos. ¿Ya? El peor momento fue el 2021. En la izquierda no es tan claro cuál fue el mejor ni el peor momento, pero de la derecha sí es muy claro. ¿Qué había pasado aquí el 2021? Había pasado lo que nosotros hemos llamado, en nuestras discusiones internas, la guerra civil en la derecha. ¿Ya?
el 2016 ganaron dos fuerzas de la derecha que se dedicaron a pelearse, ¿ya?, en un esfuerzo casi autodestructivo entre ellos, ¿ya? Después de esto vino el gobierno de Vizcarra, un gobierno claramente hostil a la derecha, y vino la pandemia que impactó en la confianza de la población en el futuro basado en el emprendedurismo, ¿ya? Entonces, aquí varios factores jugaron en contra de la derecha, ¿ya? Y esas variaciones que ustedes ven aquí en la derecha, por lo general, el electorado de derecha no gira hacia la izquierda en un proceso electoral, gira hacia el centro. Cuando la derecha baja, el centro crece, ¿ya? El electorado de la izquierda muy poco vota por el centro. El electorado de la izquierda tiene una definición de tipo ideológico, programática más clara que el electorado de la derecha. El electorado de la derecha se fija mucho en las confianzas que tienen ciertos candidatos. Votan más por personas que por programas. El electorado de la izquierda sí tiene una idea programática, tiene una idea de cómo quisieran que sea el Perú, ¿ya? Pueden no saber quién es el candidato, pero en los últimos meses del proceso electoral va identificando ese candidato y finalmente ese candidato va a crecer, ¿ya? Por eso es que los datos electorales, 6 meses antes uno tiene que ser cauto para poder interpretar. Pasamos. Este es otro elemento importante, estructural. Esas son las votaciones desde 1980 hasta las últimas, ¿ya? La estructura es por regiones. De forma sintética es lo siguiente. El sur siempre ha votado, ese es un índice de derechismo. ¿Cuándo a la derecha están? Yo tengo que poner una variable para poder hacer el cuadro. Con excepción del 95, que fue una elección muy particular, el sur siempre vota más por la izquierda. Lima siempre vota que el promedio nacional. Lima siempre vota más a la derecha que el promedio nacional. Y la costa norte acompaña a Lima, no tan a la derecha. Hay variaciones importantes, pero el comportamiento regional es bastante estándar. ¿Qué podemos sacar de ese cuadro además? Que la polarización está aumentando. La distancia entre las votaciones de derecha y las votaciones de izquierda, y por lo tanto están incrementando y el rol del centro se está achicando. Ese es un país donde permanentemente, en más de 20 años consecutivos, el centro ha estado perdiendo fuerza en términos de resultados electorales. Tiene mucha fuerza en otros aspectos, a nivel judicial, a nivel mediático, en las universidades, ¿no? Pero no en el proceso electoral. ¿Seguimos? Yo digo como... Ya. Este es un mapa de resultados reales de las elecciones del 2021. Ya. Mientras más oscuro, más de izquierda. ¿Ya? Ustedes se dan cuenta, la estructura de la votación en el Perú tiene una configuración geográfica bastante clara. La otra cosa que vale la pena observar en este cuadro aquí son las variaciones, ¿ya?, entre lo que debería ser desde el punto de vista estructural y lo que fue la votación real. Y yo voy a explicar eso un poquito más después. Y aquí está. El voto de izquierda en el Perú tiene 5 factores estructurales. Predominio del idioma quechua o aymara, en especial en jóvenes sin trabajo. ¿Dónde tenemos esas características demográficas? La izquierda es más fuerte. 2, menor índice de desarrollo humano. 3, no tener televisión a colores. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahora cada vez por el rol de las redes sociales, esto va a aumentar su peso. No haber alcanzado educación secundaria y ruralidad.
Los factores especiales son los más importantes. Eso puede cambiar durante un proceso electoral. Economías ilegales, conflictividad minera, un candidato identitario y actividad de adoctrinamiento radicales. ¿Ya? Principalmente esas dos cosas quisiera solo señalar para terminar. Que el carácter identitario fue introducido en el Perú de manera muy fuerte en el 2021 y a partir de ahora sí va a tener un papel importante. Y el segundo es los remanentes si bien el terrorismo fue derrotado en el Perú, muchas de sus ideas no fueron derrotadas. Entonces quedan los mecanismos de reproducción ideológica montados en el país. No son terroristas, pero piensan parecido. Ya, de ahí la importancia que en ese proceso electoral se haga un esfuerzo fuerte de explicar el sistema de creencias de la población. Muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Urpi, por favor. Gracias. Me voy a permitir quedarme acá adelante para poder estar más cerca de la pantalla y quiero continuar un poco el análisis a partir de la presentación de Sebastián. Él decía que hay algunas cosas que son estructurales y que se mantienen en el tiempo y hay cosas que son caóticas y que necesitamos entender. Y muchas veces nos perdemos en la pregunta de intención de voto, es decir, quién va a ganar, y eso es lo que todo el mundo quiere saber. Pero en realidad, si queremos anticiparnos y saber quién va a ganar, tenemos que conocer al elector peruano. Y en la conversación con el comité organizador y específicamente con Pablo, dijimos, bueno, hay algo que tenemos que entender y es, creo que surgieron tres interrogantes, ¿no? ¿Cómo votan los peruanos? ¿Cómo son los peruanos? Y cómo van a elegir al candidato. Entonces, en el tiempo que tengo, no sé si logre abordar en profundidad los temas, pero sí quiero dejar algunas reflexiones, algunas inquietudes. Y primero, ¿cómo es el votante peruano? El 12 de octubre se cerró el padrón electoral y ya sabemos que hay más de 27 millones de votantes para este proceso electoral. En el 2021 habían 25 millones. Pero lo más importante es entender que tenemos un importante grupo de jóvenes, casi 7 millones de jóvenes, eso representa más o menos 25% de los electores son jóvenes. ¿Cuál es la importancia del voto joven? Si miramos los resultados de Nueva York, el 74% de los jóvenes votó por Mamdani. Entonces, tenemos que fue un voto masivo. ¿Cómo va a ser en el Perú? ¿Va a ser masivo el voto de los jóvenes hacia un candidato o va a estar fragmentado? Eso no lo sabemos. Y de ese total de jóvenes que vota en este proceso electoral, un tercio de ellos vota por primera vez. Y es importante el voto en el extranjero, voto que no es medido por las encuestas. En el año 2021 el voto en el extranjero fue 20%. Hoy día eso podría cambiar porque ya se implementó el voto digital y las personas tienen hasta fines de diciembre para poder registrarse y ejercer el voto digital. Pero no sabemos si lo harán, así que hay que seguir eso. Hoy día, además, hay un cambio importante en la legislación con la reforma política y es que los extranjeros van a tener un senador y 2 diputados. Y por otro lado está la distribución de la población electoral en las regiones del país, que bien ha señalado ahora Sebastián, la importancia del sur. El sur y el centro juntos representan más o menos 30% de los electores, Lima y Callao 36%. Entonces, si el voto en estas dos regiones, en el norte en el sur y centro es fragmentado, nos da un panorama electoral distinto a si el voto es masivamente hacia un candidato. Y eso tendremos que ver cómo va evolucionando. Y luego, ¿cómo llega ese elector? ¿No? O sea, ya sabemos cómo está compuesto el panorama, pero ¿cómo está llegando al proceso electoral? Está llegando con un alto nivel de desafección política y con poca identificación hacia el país. Es decir, cuando les preguntamos con quién se identifica o si busca un candidato que piense en los intereses del país o su región o su comunidad, y vemos que la región y la comunidad es casi el 50% de las respuestas. Entonces, estamos frente a un elector que va a buscar, y su conducta electoral va a estar centrada en buscar el bienestar más local que nacional, más que esta visión compartida país que hoy día no existe entre los votantes. Con además bajos niveles de información, casi la mitad no se informa y la otra mitad se informa, pero esa información no se traduce en activismo político, es decir, las personas, muy pocas, siguen a un candidato. El
13% solamente comenta resultados. Y aquí hay una reflexión importante, porque muchas veces nosotros vemos las redes sociales y creemos que las redes sociales representan a todos los peruanos y no, vemos que el activismo, los comentarios solamente representan a un 13%. Y es más, haciendo una escucha de la conversación en redes sociales, encontramos que de ese ya pequeño porcentaje de gente que comenta en redes, que es activa políticamente, el 72% de esa conversación proviene de Lima. Entonces estamos frente a una caja de resonancia y probablemente tendemos a generalizar percepciones a partir del seguimiento en las redes sociales que no necesariamente representan a todos los peruanos. Y cuando les preguntamos cuál es su posición política, es importante considerar que hay un porcentaje de peruanos que no es menor, 28%, que no se identifica con ninguna posición política. Y entre quienes definen una posición política, 27% habla de derecha y 15% habla de izquierda. Sin embargo, lo que es importante de estos resultados es que a quienes se definen de derecha e izquierda les preguntamos si era una derecha moderada o una derecha radical, y lo mismo, izquierda moderada o izquierda radical. Y vemos que el porcentaje de aquellos que se definen como radicales en los últimos años ha incrementado. Entonces, tanto las opciones radicales, derecha e izquierda, hoy día son 5% a cada lado. ¿Qué busca el peruano en los candidatos? Busca, por un lado, el tema de origen. Es decir, hasta hace poco nosotros, gran parte de las encuestas, hablábamos de si quería un hombre, una mujer, una persona joven, una persona mayor, con experiencia, sin experiencia. Hoy día nos hablan del origen del candidato, es decir, Lima versus si es provinciano, y encontramos que hay un poco más de un tercio, 36% de peruanos que no les interesa el origen, pero sí hay un tema de identificación respecto al origen importante en casi una mitad del país. Y el otro que es importante es el tipo de liderazgo. Es decir, hay quienes hoy día buscan líderes de mano dura e incluso, y un preocupante, porque uno dice, bueno, la mayoría habla de cumplir las reglas, pero sí es muy importante que hay un 41% que habla de cumplimiento y de resultados, no importa que no se respeten las reglas. Entonces hay esta búsqueda de mano dura que podría ser peligroso si este porcentaje de radicales que hemos visto continúa creciendo. Y por otro lado, el tema de integridad va a ser un tema trascendental en esta campaña. Es decir, hoy día ya hemos visto con la viralización que existe en las redes sociales, inmediatamente cualquier denuncia de un candidato pasa a viralizarse y a ser conocida por todo el mundo. Y le hemos preguntado a las personas, bueno, ¿qué se tiene que hacer para que usted tenga más confianza en la política? ¿Qué haría que usted no vote por un candidato? Y en ambos casos el tema de integridad, el tema de que no tenga denuncias, es totalmente relevante para los peruanos. 2 minutos, Urbi. Sí, y estoy bien. El voto informado. ¿Hay voto informado o no hay voto informado entre los peruanos? Y vemos que en realidad en este momento la mayoría de personas está tan desconectada y hay tan poco activismo político, tan desconectada de lo que está pasando, que no sabe cuándo van a ser las elecciones, no sabe cuántas organizaciones participan, no sabe que se van a elegir 60 senadores y 130 diputados, y mucho menos la diferencia entre el Senado y los diputados. Entonces, nos encontramos, y aquí creo que hay un primer reto, digamos, acá están los empresarios, los medios de comunicación, creo que es una reflexión importante porque hay una primera campaña y un primer paso que hay que dar en educar al ciudadano, y es un tema más cívico que hablar de propuestas, que hablar de hojas de vida de los candidatos, que eso sería en un segundo momento. Hoy día, educar cívicamente a los votantes es totalmente relevante y tiene un impacto en la conducta y en el voto. Pero además, cuando les preguntamos ¿cuándo deciden ustedes su voto? Y para mí es muy importante porque hay este mito de que el peruano decide en la cola a último minuto, entonces nada importa porque todo se va a decidir último minuto. Eso es mentira, solamente 13% decide en la cola. Y cuando llega a la cola no llega entre 39 candidatos a ver, ¿no?, uno de los 39 y juega la tinca. En realidad llega con 2 opciones o 3 opciones como mucho, y normalmente es entre quienes están liderando las encuestas. La gran mayoría decide antes, después de escuchar las propuestas de los candidatos, después de escuchar los debates. De hecho, los candidatos que no vinieron a este espacio dejaron pasar una oportunidad importantísima, porque
como vemos en la encuesta, la participación y la presencia de los candidatos en espacios como este le suma un montón en la decisión del voto. Así que los dejo con algunas reflexiones. Nos vamos a encontrar y llegamos a un proceso electoral con alto nivel de fragmentación política, con un problema de representatividad de los candidatos y cómo el voto está cada vez más fragmentado y debilitando la democracia, porque ese problema de desinformación y de poco activismo político también se traduce en conductas que influyen en la intención de voto. Entonces, en la medida que podamos reforzar y ayudar en esas conductas y tener un ciudadano más informado, mejorará el voto. Muchas gracias. Gracias, Urpi. Qué buen dato ese del mito de la cola. Perdón, Rolando, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Por favor, mi presentación. Para empezar, quiero decir que a diferencia de Sebastián y de Urpi, nosotros no somos unos expertos en política, nosotros no hacemos trabajos políticos, no trabajamos en política, tampoco somos publicistas para los temas políticos, pero sí tratamos de entender a la sociedad en general con el fin de ayudar a avanzar. Y la presentación que yo les quiero hacer quizás va a tener muchas coincidencias con lo que se ha dicho, pero va a mostrar algunas paradojas que como empresarios aquí deberíamos ver. Y que tiene que ver con la respuesta de si podemos o no prever un ganador hoy. Y como ya lo hemos dicho y lo hemos visto mucho, hoy día no podemos prever un ganador porque todavía ni se sabe quiénes serán los candidatos finales, es un primer dato fundamental. Un segundo caso es que, como lo ha dicho ya y Urpi lo ha repetido, nuestras encuestas también lo muestran, tienen poco valor predictivo ahora porque mucha gente decide en la última semana. Nuestros datos hablan de 9% que deciden el mismo día, pero fíjense el dato, eso es 9% es para presidente y para congresista el 16% decide el mismo día y más del 60% de la gente decide en el último mes, ¿de acuerdo? Siempre con el hecho de que los congresistas incluso son menos importantes y eso es gravísimo, ¿de acuerdo? Porque sabemos que las decisiones del Congreso pueden durar muchos más años que las decisiones de un presidente. Y tercero, un elemento fundamental, porque en el fondo, en las últimas elecciones que hemos tenido, los resultados parecen casi al azar. O sea, si en lugar de elecciones hubiéramos tirado una moneda, probablemente hubiéramos tenido el mismo resultado, 50-50, o sea, 49-80 o 49-70. Y eso tiene mucho que ver con algo que puede ser que sea el país muy dividido o puede ser que simplemente no haya ninguna decisión detrás. Y si nosotros analizáramos, como analizamos a los ciudadanos en general, sobre la tendencia actual de los votantes, si yo dijera cómo votarían los peruanos en función de cómo piensan, lo primero que vemos es que el Perú es un país de gente muy trabajadora. Un peruano trabaja 2.400 horas al año, sin contar el tiempo en la combi, etcétera, mientras que un alemán trabaja 1.500 horas, según OIT. Además, somos un país donde tenemos 3 millones de empresas registradas en SUNAT para 30 millones de personas. Tenemos una empresa por cada 10 personas registradas, no estoy hablando de las no registradas. Somos el país más empresario del mundo. Somos un país de propietarios, el 70% de los peruanos es dueño de su casa. Y es dueño de su casa, que puede haber sido de invasión, pero es dueño de su casa y es dueño de su negocio. Mientras que en Suiza es el 42%, o sea, el 60% de los suizos alquilan, en el Perú menos del 30% de los peruanos alquilan. Si Marx estuviera aquí, tendría un problema de clasificación, porque para él la visión es que, claro, los más ricos son los propietarios, los más pobres son los proletarios, y esa era verdad en la Alemania de su época, etc. Si viniera al Perú, va a encontrar que en el Perú la mayoría de los propietarios está abajo. Hay más propiedad de vivienda en Comas que en San Isidro. Y la mayor cantidad de empresarios está abajo o en el medio. Será mi kiosco, será mi bodega, pero es mía. Mientras que a los niveles más altos, muchos de nosotros
más bien tenemos puestos muy interesantes, pero no necesariamente propiedad. Entonces, un poco al revés el esquema. Somos un país de propietarios, un país de empresarios. Y lo dicen, lo mostraban hace un rato también, Sebastián, la orientación política, cuando preguntamos, la gente nos dice derecha 29, izquierda 11, nuestros estudios coinciden mucho con los de URPI, y en el centro, o no sé, 60%. O sea, tampoco es que hay una orientación política. Cuando preguntamos por posición, ¿usted cree que se debe apoyar o no las empresas? Los que dicen que son antiempresa, como pueden ver, son 8%, 8% o 3%. Y fíjense, los trabajadores dependientes son mucho más pro-empresa incluso que los independientes. O sea, somos un país pro-empresa. Y incluso cuando le preguntamos ya una cosa a las personas, ¿qué tipo de candidato quiere usted? Que genere crecimiento de trabajo, que proponga mano dura o que proponga mucha ayuda. El resultado consistente, 63% dice, yo quiero que proponga crecimiento y trabajo. El mano dura es 25% y que proponga mucha ayuda es 12%. Y preguntamos, oye, ¿por qué no te interesa ayuda? Y nos dicen, no, no es que no quiero ayuda, lo que pasa es que no creo en las promesas. Antes creía, hoy ya no creo en las promesas. Entonces, y eso es consistente en todo el país. ¿Podría repetirse el fenómeno Castillo, decíamos? ¿Podría repetirse? Claro, podría haber sido, pero el fenómeno Castillo se dio en una situación de crisis económica post-COVID, que hoy no tenemos. Un crecimiento sostenido, podría ser más, con un apoyo ideológico de Bolivia, de la Sierra Sur, que hoy no se tiene. Un voto muy afectivo. Claro, Castillo era un desconocido, pero tenía 500.000 personas como él, profesores igualitos a él que decían yo voy a votar por él. Y los profesores que eran son muy, digamos, respetados en los grupos. Un fuerte porcentaje antivoto, más que un voto por Castillo, más un voto contra, ¿no es cierto?, que mucha gente está pensando nuevamente. Entonces, la posibilidad es bien distinta. Y si bien antes se daba una posibilidad pro reparto o pro producción, porque yo no soy capaz de hablar de izquierdas, derechas, no lo entiendo, pero sí sé que hay gente pro reparto o pro producción, podríamos decir que la pro producción están más, de acuerdo a nuestros datos, y el pro reparto menos, pero además hay un nuevo grupo, una nueva orientación que ha aparecido ahora, que no estaba en el 21, que es el de un candidato pragmático, enfocado en el orden público, que no habla ni de izquierda ni de derecha, sino lo que habla es de orden, etcétera, que también le quita un poco de fuerza a ese antivoto o antisistema que podría haber. 2 minutos, Rolando. No deberíamos preocuparnos entonces. ¡Qué tranquilidad! Rolando nos dejó tranquilos porque lo más probable que suceda es un voto pro producción. No, porque hay muchos obstáculos para que este voto sea efectivo. Y el más importante es el desinterés de nuestros votantes. Ya en las últimas elecciones, 1 de cada 4 peruanos simplemente no fue a votar. Y nuestros estudios mostraban que la gente primero decidía qué le costaba más, pagar la multa o el transporte ahí en el lugar de voto. A ese nivel. O sea, ya 1 de cada 4 no vota. Segundo, preguntamos, oye, ¿cuán importante es elegir a un presidente? Y solo el 38% de la gente le parece que elegir a un presidente es muy importante. Mientras que, y a un congresista, 1 de cada 24. Oye, ¿cuán importante es tener tu gerente en la empresa? Más o menos, te dice. Bueno, solamente a 1 de cada 3 peruanos le interesa, cree que elegir es muy importante. ¿Y por qué? ¿Qué hace un presidente? Todo. El Congreso hace obras, piensa la gente, el presidente aprueba leyes, ambos, presidente y Congreso, aprueban, establecen, o sea, no sabemos qué hacen. Por lo tanto, no nos interesa votar por ellos. ¿Y cuán importantes son las autoridades para ti? 49% de los peruanos creemos que las autoridades hacen daño. Solo 18% creen que las autoridades hacen bien a la sociedad.
En el fondo, cuando hablamos de informalidad, todo el tiempo hablamos de informalidad como un aspecto económico, pero la importancia de la informalidad política, la informalidad es ese 70 o 90% de gente que está de espaldas al Estado porque no le interesa el Estado. Y no es persona antisistema, simplemente no nos interesa el sistema, que es distinto. No somos antisistema, solo que el antisistema no nos sirve. Y esa informalidad en el tema político es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque genera este distanciamiento de las personas con la sociedad. Gracias, Rolando. Continuamos después. Sigamos. Puedo terminar una idea, Dale. nada más. Una cosa importante, los candidatos conocen de ese desinterés de los ciudadanos, y si uno ve la probabilidad de la tinca, la lotería, uno entre 100.000, uno entre 139 millones, ellos saben que la presidencia es 1 entre 39, o el Congreso, la probabilidad son 1 entre 50, porque al final dicen, tal vez la puedo hacer, y por eso podemos tener candidatos sin preparación, sin partidos, etcétera, que dicen, ojalá es posible, y tienen razón, porque hay una lógica detrás. Seguimos después. Muchas gracias. Yo les comenté que nos quedan solo 20 años para transformar nuestras riquezas en prosperidad. ¿Por qué? Nuestros minerales, hoy día en auge, no van a durar siempre, va a haber sustitución de materiales, en fin, las cosas cambian. En el futuro, no muy lejano, van a haber fábricas verticales de frutas y hortalizas en Chicago, Nueva York y Los Ángeles, y vamos a tener mercados mucho más pequeños para las agroexportaciones, en fin, etcétera. El mundo hoy día nos ofrece una gran oportunidad, probablemente la última, porque tiene plazo de término, son pocos años. Hemos perdido 15 años, los últimos 15 años, después de ese proceso de crecimiento y creación de clase media, etcétera, y no podemos volver a equivocarnos. Por eso esta elección es tan importante. Eso tenemos que transmitir a los ciudadanos. No es una elección más, es la elección. La revolución tecnológica hará que eventualmente nuestros pobres se queden al margen de la globalización y de la vida global. Ya no podemos volver a equivocarnos. Muchas gracias a los expertos que nos han ayudado con datos muy interesantes. Tenemos para una ronda chiquita adicional. Sebastián. Okay. No, está bien así, ¿no? Escuchan. Ya, perfecto. Yo busqué tratar los temas estructurales, lo que es de largo plazo. ¿Qué tiene de particular ese proceso electoral? Me parece que es muy importante entender ese proceso electoral. Voy a dar algunas características, para eso no tengo PPT. Uno, es en ese proceso electoral, la elección de congresistas es mucho más importante que en los procesos anteriores. ¿Ya? Ese país se ha caracterizado por tener 7 presidentes, ¿no?, en 9 años, y la inestabilidad del conflicto entre el Congreso y la presidencia, el Ejecutivo. Esto, al crearse el Senado, eso va a reducir enormemente. Entonces, la elección de los congresistas ahora va a tener un poder muy grande, en particular el Senado. 2, los señores han sido muy claros que el nivel de confusión que la gente tiene ahorita sobre en quién votar, cómo votar, es mucho más alto que en otros. Por lo tanto, es muy importante la difusión de ideas que permite que la gente se transforme. Ese espíritu emprendedor que yo sí, también creo que es característico del Perú. Yo trabajo en muchos países, ¿ya? Y siempre me ha llamado la atención a la fortaleza del espíritu emprendedor en el Perú. Pero transformar esto en decisión política es el desafío. ¿Ya? Esto es lo que la gente ahorita, en un ambiente de confusión, no tiene cómo hacerlo, y me parece que es clave que los que están preocupados con el futuro del país sí se preocupen con la difusión de las ideas, la lucha entre las ideas. 3, las redes sociales son mucho más importantes hoy día de lo que eran antes. Facebook tiene el nivel de credibilidad y de influencia
tan alto como la televisión. En las zonas rurales más alto que la televisión. Los periódicos escritos tienen 8% de influencia actualmente, mientras que los otros están alrededor del 50%. La disputa de ideas va a darse en redes. Y aquí la izquierda tiene una ventaja muy grande sobre la derecha. La izquierda tiene gente entrenada que produce materiales contenidos de manera sistemática. La derecha no tiene estos equipos de productores de contenidos para luchar por ideas en las redes sociales. Me parece que es clave que den una prioridad hacia esto. La otra cosa que hay que poner atención es de que sí hay un factor preocupante, que es el crecimiento de las actividades económicas ilegales, que son anti-Estado y por lo tanto prefieren apoyar a la derecha. Entonces nosotros tenemos que poner mayor esfuerzo ahorita en fortalecer liderazgos que permitan neutralizar ese tipo de influencia. Gracias, Sebastián. Urpi. Gracias. Bueno, yo quiero retomar y hablar de un poco del proceso electoral anterior. Y en el 2021 hubo, de los 25 millones de votantes, el 70% fue a votar, es decir, 30% no fue a votar, ese fue el ausentismo. Si a eso le sumamos la cantidad de voto blanco y viciado, entre los 17 millones de votos que se emitieron, ¿no?, quitando los que no fueron a votar, entre los 17 millones de votos que se emitieron, redondeando, más o menos 5 millones de votos fueron blancos y nulos para el Congreso. En otras palabras, eso genera una crisis de representatividad. ¿Por qué? Porque los candidatos que llegan no solamente a la presidencia, sino también a ocupar un puesto en el Congreso, son digamos, autoridades con bajo nivel de votos y de representatividad para la mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces, claro, ya llegan y se sientan a ocupar un cargo público con una distancia muy grande con sus electores. Y, digamos, entonces hay esta distancia para el votante y por otro lado está la campaña política. La campaña política hemos visto que en el 2021 y probablemente esta campaña también esté marcada por polarización afectiva, es decir, ya no la clásica polarización política donde se discute digamos, la participación del Estado, por ejemplo, o cómo se va a manejar la economía, sino probablemente este discurso político, que además es una tendencia a nivel global en las campañas, donde surgen los discursos de odios, donde surgen, ¿no?, la casta, por ejemplo, o ellos y nosotros, ¿no? Entonces, todo este discurso político que va generando mayor distancia y abriendo brechas y sentimientos negativos, no solo a la política, digamos de manera general, sino a las autoridades. Así que bueno, esta campaña es un espacio y la reflexión para mí más importante es tener mucho cuidado con la conversación y qué es lo que estamos escuchando en las redes sociales, porque no está claro qué rol va a tener, ¿no? O sea, puede ser que tenga un rol importantísimo y define y marca el proceso electoral, pero por otro lado puede hacer que en realidad no defina y que el boca a boca o que otros mecanismos o las entrevistas o las campañas territoriales tengan una incidencia mayor. En el 2021 la campaña territorial fue importantísima, ¿no? En un momento de pandemia donde las redes sociales pudieron haber sido decisivas, no lo fueron. Entonces, pero tampoco sabemos hoy día la inteligencia artificial. Gracias, cómo va a impactar. Rolando, un par de minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, había dicho yo de que teníamos un problema, que es el problema de gente que más está de espaldas al Estado y que por lo tanto no le interesa y no va a votar. De hecho, nuestros estudios muestran, cuando le preguntamos a las mismas personas, que usted, si sale alguien que proponga crecimiento y trabajo, ¿va a estar mejor, igual o peor? Y lo mismo proponga mano dura, ¿va a estar mejor, igual o peor? O que regale, ¿va a estar mejor, igual o peor? En los tres casos la gente responde igual o mejor, 97%, 94%, 90%. Es decir, no importa quién salga, yo mismo soy en buen peruano. ¿De acuerdo? En realidad estamos en un país donde dice mejor solo que mal acompañado. Y ese es un problema, porque hay un problema detrás que hace que su interés en la democracia no se exprese realmente lo que la gente piensa.
Y entonces nosotros vemos que hay 3 niveles donde hay problemas. Un problema sin duda va a ser el problema de cómo sufragar, esa gran boleta que vamos a tener que escoger. Es un problema grave. El segundo es cómo elegir, que es un problema más grave, que es el que más nos preocupa ahora, entre quién voy a elegir. Pero hay un problema muchísimo más grave todavía, que es, ¿voy o no voy a votar? Me voy a preocupar en votar. Y ese principal problema creo que es el problema que tenemos ahora como oportunidad de cambiar. Porque cuando las personas o los peruanos le preguntamos, ¿y por qué crees que tenemos malas autoridades? Nos dicen sí, porque los políticos son malos, pero el 89% nos dice porque los ciudadanos no sabemos votar. O sea, hay conciencia y eso da una esperanza. Y eso da una esperanza de cambio si es que intervenimos nosotros y hay varias iniciativas para hacerlo. Así que, ¿quién ganará? No lo sé, pero si intervenimos nosotros es probable que empecemos esa ventana de oportunidad de la que nos hablas, Pablo, desde el inicio. Podemos crecer muchísimo a partir del 2026. Muchas gracias, estimados expertos. Peruanos, ya a Sebastián le hemos dado también la nacionalidad peruana, pues está tan imbricado con nuestros datos y nuestras potencialidades. Muchas gracias a todos. Agradecemos a Urpi, a Rolando, a Sebastián y a Pablo por este interesante análisis con el que empezamos esta mañana, en la que el tema en todas nuestras mentes son las elecciones.